Hola. Bueno, vamos a resolver un parcial de formas normales. Un parcial fácil. Después seguramente vamos a complicar un poco esto. Vamos a ver forma normal, Boy-Scott y otras formas normales más. Pero bueno, para empezar vamos a ver hasta la unidad que vimos, hasta la 6 punto y algo. Bueno, vamos a seguir entonces. Este es un parcial. Van a tener estos puntos, como se ve acá. Vamos a pasar esta tabla de desnormalizada a 3 forma normal. Hay que indicar las dependencias funcionales en todas las formas, indicar las dependencias parciales, indicar las dependencias transitivas, ¿no? En el caso de tercera forma normal, dependencias transitivas. No, en el caso de segunda. Bueno, ahora vamos a verlo igual. Indicar claves primarias, foráneas, primer forma normal. Después voy a ver si hizo bien la segunda y la tercera. Las dependencias funcionales se van a basar sobre este set de datos. Siempre sobre el set de datos que tenemos ahí. Porque imagínense, las miles de variaciones que hay, no acabamos más. Y como sabemos, nosotros lo que sí aseguramos son que no se cumplan dependencias a partir de un set de datos, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces. Lo primero sería que esto está denormalizado. Está en primer forma normal, es algo que se nos ocurre en la cabeza, y nosotros sabemos que la primer forma normal cumple si todos los atributos son atómicos. Entonces nos preguntamos, ¿no? Todos los atributos son atómicos. Y vemos empleado ID. Esperen un segundo, voy a sacarlo. Vemos empleado ID es atómico, nombre es atómico, job code es atómico, job significa trabajo, employee empleado. State sería como provincia, código de provincia, la casa que se asocia a este código. El estado, la provincia donde se asocia este código, ¿no? Código de provincia se podría decir. Es como el código postal, ¿no? Bueno, la cosa es que bueno, como vemos acá todos los atributos son atómicos. ¿Por qué? Acá justificamos. Son atómicos porque no son multivaluados ni compuestos. Entonces está en primera forma normal. Bueno, entonces ahí terminamos por lo menos la primera parte. Primera forma normal. Ahora, nosotros tenemos que empezar a buscar las que hay, dependencias funcionales. Veamos. Nosotros vemos que para el E01 determina a Liz y para el E01 otra vez determina a Liz. Y así con el E02 determina name y el E02 determina el mismo name, ¿no? Que es Bob. Entonces podemos decir que Employee ID determina name, ¿no? Vamos a ponerle un poco de color a esto, que es lo que le recomiendo en general para ver las dependencias funcionales. Lo podríamos poner un poquito más negro. Bueno, entonces vimos que Employee ID entonces determina name. Determina opcode. Bueno, veamos. Para el E01 tenemos J1 y para el mismo E001 tenemos J2. Tenemos distinto valor, entonces no determina opcode. Lo mismo con hop, tenemos distinto valor para el E01. Y estado, veamos estado. E01 va al 26 y E001 también va al 26. Y con el E02 también va al 56 y con el E03 también va al 56. Por lo tanto, estamos viendo que Employee ID determina state code. Vamos a poner un color. El de este, a ver si era este. No era este color. Ah, bien, bien. ¿Qué color era este? A ver. Bueno, lo mismo. Vamos a poner un poco de color a esto. Conclusión. Determina porque para el mismo valor va al mismo valor de state code. Y así con el otro. O sea, acá agregamos state code. Y bueno, también vemos que también va para el mismo home state. Es lo mismo acá. Bueno, vemos que entonces employee ID determina state code y home state. Bueno, ahora vamos a ver si hay otra dependencia. Vemos que code determina job. Si nosotros observamos acá, para el J01 va a JEP y para el J01 va a JEP. Para J02 también va para waiter, entonces determina. Vamos acá, marcamos, usted lo marca de algún color, con este colorcito, y así para este. A ver, esto es más para empezar, ¿no? Después cuando ustedes son expertos no van a tener que hacer esto. Bien, tenemos entonces que hop code determina hop. Y veamos el último. Nosotros tenemos que sí identificar la tabla siempre. Una tabla hay que identificarlo siempre. Y la única forma que tenemos para
para identificar esto, vamos a verlo acá. Vamos a poner un título acá primero de seguir. Lo que podríamos preguntarnos, ¿cuáles son las claves candidatas? Vamos a ponerlo acá. Claves candidatas que puede haber acá. Y como sabemos nosotros que aunque tengamos repetidos estos, siempre va a ir a distintos opcode. Entonces ahí encontramos una clave candidata, ¿no? Podemos employed ID y opcode. Esto es una clave candidata. Después podría pasar que alguien dice, acá también, si en algún momento esto se vuelve clave candidata, ¿no? También podría, si en algún momento eso se vuelve PK, esto con opcode también va a pasar lo mismo. Entonces se va a poder identificar la fila con takeCode y opcode. Vamos acá, vamos a poner opcode, takeCode. Otra clave candidata. Bueno, observar que con cualquiera de estas dos podemos identificar de forma única toda la fila. O sea, esto y esto identifica de forma única todas las demás columnas, y esto determina todas las demás columnas, y así con stateCode y jobcode. Puedo determinar todas las columnas restantes, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a elegir como PK, vamos a elegir el primero, Employee ID y Hopcode. Entonces ustedes van acá, ponen PK y acá hay que agregar otra dependencia, que es Employee ID. Vamos a dejar esto, vamos a poner coma, Hopcode y vamos a dejar, bueno, está name, stateCode y home. Y home state. Y falta acá agregar hop. Bueno, después hay una última dependencia. Vamos acá a poner. Vamos a poner abajo que es. Que después la vamos a sacar. Sí, ahora no lo vamos a ver porque si no se complica. Pero ahora después la vamos a sacar. Después la agregamos acá, más tarde. Conclusión. Encontramos nuestra PK. Es esta. Ponerlo acá. No olvidarse, eso es importante. Toda tabla debe tener una clave primaria. Entonces, hicimos acá las dependencias funcionales, por lo menos en esta primera forma, la primera forma normal. Y esto está en primera forma normal. Bueno, vamos a preguntarnos acá. ¿Está en segunda forma normal? La segunda forma normal nos dice que no debe haber dependencias parciales, es decir, clave, atributos no clave que dependan parcialmente de la clave primaria. Bien, nosotros tenemos atributos no clave acá, que es stateCode, homeState, hop, name. Estos atributos, ejemplo, stateCode, o vamos a ver. Sí, stateCode. Depende para identificarse, sí o sí, de hopcode y employee ID. Y la verdad que no. Solamente para identificar stateCode y homeState necesito el employee ID. No necesito los dos para identificarme. Y lo mismo con hopcode. Hopcode para identificarse no necesita. No, hop no necesita toda la clave primaria que es employee ID y hopcode para identificarse. Necesita solamente hopcode. Entonces tenemos dos dependencias parciales. Justamente esa dependencia parciales, cuando lo pasamos a segunda forma normal, tiene que ser una dependencia total para que se hace. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos acá. No hay no hay. No. No está en 2FN porque dependencias parciales. Y acá indicamos, justamente por el enunciado te dice, que son justamente esta y esta dependencia, hopcode. Ahí tenemos nuestras dos dependencias parciales que por eso sabemos que no está en segunda forma normal. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a pasarlo a segunda forma normal. Vamos acá, le ponemos una sección, ¿no? Y agarramos esto y les voy a dar un par de consejos ahora. Tenemos esto. Bien, nosotros tenemos las dependencias parciales, la vamos a convertir en totales. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos, ejemplo, esto, vamos a ponerlo acá, vamos a agarrar esto. Era esta dependencia que está acá. Vale, esperen. Era esta. Observar que al pasarlo, nosotros, a ver, lo voy a hacer ahora mal. Lo voy a hacer ahora mal, pero bueno, para que vean. Supongamos que lo pasé así.
Después la otra dependencia es esta. Lo voy a dejar así. No, esta es la otra dependencia parcial. Y vamos acá a copiar las dependencias. Las dependencias vamos a copiar. Teníamos acá. Porque las dependencias siempre se deben conservar. Recuerden eso. Entonces, está bueno. Y además, bien. Nosotros teníamos hop, determina hop. Bien, acá. Employee ID. No, Employee ID determina name, state code y home state. Bien. Y ahora queda esta dependencia, ¿no? Esta dependencia gigante. Como nosotros tenemos name acá, entonces no lo ponemos acá. Lo sacamos de esta dependencia. Esto es la clave primaria que teníamos antes. Lo sacamos. State también lo sacamos. Bueno, state code no tendría. Sacamos. Home state lo sacamos. Porque está acá, ¿no? Está acá en esta tabla. Y hop también, porque está en la otra tabla. Entonces me quedó estas tres dependencias. Entonces tengo que voy a sacar esto, porque está en las otras tablas. Esto lo voy a dejar así. Lo voy a poner en color blanco. Voy a sacarle el fondo. Entonces nos quedó esto. Nos quedó esto. Bien. En la teoría vimos que hay axiomas de Armstrong que me dicen que con esta, si tengo esta dependencia y utilizo estas dos, me va a devolver la que tenía anteriormente, que era esta, ¿no? Que tenía todo. Tiene sentido igual que devuelva, ¿no? La cosa es esta. Nosotros tenemos que estos dos son clave primaria. Bien, son dos claves primarias. Quedó como clave primaria, pero obviamente, ¿no? Porque justamente estas dos necesitaba para identificar todas las filas. Y acá voy a hacer un backup de esto igual. Voy a ponerlo acá al costado para que vean. Y acá la clave primaria, nosotros teníamos que antes job dependía de hopcode y employee ID. Ahora va a depender de hopcode. Entonces si depende totalmente, ahora depende totalmente de la clave primaria, justamente como se ve acá, hopcode va a ser clave primaria y no debe tener repetidos. Una clave primaria no puede tener repetidos, si no tendría que mandar al primer bimestre. Entonces saco los repetidos, como se ve. Vamos a ponerle color blanco acá. Y lo mismo con esto, saco los repetidos. Hay que sacar los repetidos, que son estos dos. Y ahí tenemos. Y hay algo muy importante que hay que recordar para saber si estamos haciendo bien las cosas. Para saber, pasamos bien, vamos a poner acá. Pasamos bien a segunda forma normal. Esto olvídense. Ahora lo vamos a analizar este caso. Pasamos bien a forma normal y nosotros tenemos que pensar en dos cosas. Se preservó las dependencias transitivas en el cambio. Y la verdad que sí, nosotros vemos. Y la otra es, si hacemos un inner join, volvemos al estado anterior. Bueno, hay que hacer el inner de esto, esto y esto, a ver si me devuelve el anterior. Antes de hacer eso, el enunciado dice ahora que pongan las claves foráneas. Bueno, como se ve, la clave foránea ahora va. Esto van a tener clave foránea FK1, vamos a ponerle. Y FK2. ¿Sí? Cosa que vimos en el curso. Vamos a ver si la unión de esto y esto con esto me devolverá el original. Bueno, veamos, lo podemos hacer de forma acá gráfica, ¿no? Ponemos esto para el 0, 1. Podemos unirlo con Chef. ¿Dónde hay más 0, 1? Acá. Para el 0, 2, esto. Para el 0, 3, esto. Uy, esperen. Sí, para el 0, 3, eso. Tengo que sacar. Esperen un segundo. Porque dupliqué acá. Entonces, tenemos esto. Voy a poner este título. Y después nos queda esto. Observar. E01 lo podemos unir con esto. Vamos a unirlo a Liz. Acá a Liz. Y E02 es esto. Agarré de más, esperen. Esto. Y el último sería este. Entonces, y acá hacemos esto. Entonces, observar. Vamos a sacar esto que se quedó. Y esto vamos a ponerlo acá arriba. Observar que esto que está acá es lo mismo que está acá. Vamos a hacer un copy paste de última para que se vea. Observar es lo mismo. Entonces, ahí podemos decir que hicimos una buena normalización. Quiero que vean eso. Ahí sí podemos decir que hicimos una buena normalización.
Ahora, gente que seguramente porque se distrajo, ¿qué hace? Dice, esto no es, estas tablas no son, son estas, dice, las que están acá, las que están acá acostadas, las de segunda forma normal. ¿Cuál es el problema? Cuando ustedes van a hacer el inner de esta tabla con esta, les va a inventar un montón de filas. Y entonces no va a ir al estado anterior. Miren, si nosotros vamos acá, observar esta, ni siquiera es PK, imagínense, no es ni PK. Ustedes pusieron PK acá arriba, pero acá no era PK, porque se repite, observar, no es clave primaria. Observar acá también no es clave primaria esto, pero bueno, muchos lo hicieron. Entonces, veamos ese ejemplo concreto. ¿Qué pasa al unir estas dos tablas con esto? ¿Qué es lo que pasa? Veamos. Vamos acá. Esto es nuestra tabla empleados, que tiene el hopcode, el employee ID, stakeCode y homestate, que sería esta. Esta está bien. Después tenemos hop, como vemos acá, hemos repetido. Obviamente en el código no puedo ponerle PK esto porque me mata de error, pero vemos que hay repetido J1, etcétera. Y state también. Si nosotros hacemos un inner de esas tres tablas, lo voy a poner acá, vamos a ver qué me devuelve. Vamos a hacer el inner. Y miren lo que me devuelve. Me devuelve esto. Nada que ver a esto. Pero, o sea, nada que ver. ¿Sí? Eso quiero que lo vean. No es que ya estén inventando datos, cualquier cosa es. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando ustedes tienen esto que está acá, vamos a hacer esto de cuenta. Cuando hacen la unión de esto con esto, J1. Este J1, ¿cuántas veces acá? Aparece 2. Entonces, ¿qué hace la máquina? La máquina empieza primero, por esta fila, se va a unir con estas dos. Me va a dar dos filas acá, por esta unión. Por esta unión que está acá, me va a dar otras dos filas. Por esta unión que está acá, con esto, con esta tabla me va a dar otras dos filas. Así con J1 me va a dar otras dos filas. Y eso es el primer caso. Después lo voy a tener que unir con esto. Y así me va a dar un montón de filas repetidas, inventadas. Por lo tanto, la conclusión es, esto está muy mal, pero muy mal, muy mal. Nos vamos a quedar con la verdadera forma, ¿no? Que es esto. Esto es la verdadera forma. Entonces ustedes siempre tienen que fijarse. Si se preserva la experiencia transitiva, esa siempre se preserva. Vamos a decirle, en estos casos que son muy fáciles, se preserva. Lo que sí tienen que ver es hacer el inner join y regresar al anterior. Y ver si están poniendo bien la clave primaria. Bueno, ahora sí está en segunda forma normal. ¿Por qué está en segunda forma normal? Porque las dependencias parciales se convirtieron en dependencias totales. O sea, es total esto ahora. Depende totalmente de la clave primaria. Acá también. Name, code depende totalmente de la clave primaria. Bueno, entonces ahora nos preguntamos, ¿estará en tercer forma normal? Y bueno, hay que ver. Está en tercer forma normal cuando no hay dependencias transitivas. Y por lo que vemos, una dependencia transitiva es cuando hay atributos no clave que dependen de otros atributos no clave. Esta es una definición muy fácil, la verdad. Hay definiciones más complejas que después lo voy a dar en el curso. Y hay algoritmos que te hacen la tercera forma normal que también lo vamos a ver. Pero, bueno, para empezar está bueno saber esto. Bien, hay dependencias transitivas y bueno, acá vemos. Acá no hay acá en esta tabla no hay dependencias transitivas, en la tabla 1. ¿No? A esta tabla le vamos a poner de nombre empleado hop. A esta le vamos a poner trabajo. Le vamos a poner empleado. Sí, empleado vamos a poner. La tabla que está acá. Vamos a ver. En empleado hop no hay dependencias transitivas. ¿Por qué no hay atributos no clave que dependan de atributos no clave? En trabajo tampoco no hay dependencias transitivas. Por lo mismo que antes, no hay el atributo no clave depende de la clave primaria, entonces no hay dependencias transitivas. Y acá vemos algo muy curioso. El atributo clave es employee ID, pero vemos que homestate de stakeCode y homestate es atributo no clave. StakeCode es atributo no clave y homestate depende de un atributo no clave. Entonces vemos que en la tabla empleado hay dependencia transitiva
Ahí sí vemos que hay dependencia intransitiva. Entonces, la dependencia que no quise agregar al principio fue esta. State, code, determina home state. Esto para que lo vean. Pero lo podían haber detectado desde el principio, ¿no? Lo estoy agregando acá ahora. Bueno, entonces vamos a pasarlo a tercera forma normal. Vamos a pasarlo. Esto, bueno, primero vamos a pasar esto. Esto está en tercera forma normal, así que lo dejamos. Trabajo también está en tercera forma normal, así que lo dejamos. Estas dependencias las vamos a dejar acá. Y nos quedó esto. Esto sí que no está en tercera forma normal. Bien. Bueno, tenemos esta. Esto está en tercera forma normal justamente porque encontramos que esta dependencia transitiva está acá. Está acá. Entonces, ¿qué hacemos? La sacamos. Agarramos esto. Ponemos control C y lo ponemos acá, ¿no? Y, obviamente, como esto, vamos a sacar esa dependencia transitiva. Esto va a ser PK. Tengo que sacar los repetidos por lo mismo de antes. Si no sacan los repetidos está mal porque no saben hacer un inner join básicamente. Es algo que vimos en el curso al principio. Uy, ¿qué pasó acá? Bien. Entonces, homestay está acá. Y como solo teníamos esta dependencia, vamos a sacarle homestay. ¿Por qué no vamos a repetir columnas? Entonces le sacamos homestay. Vamos a sacar, vamos a sacar, vamos a sacar, vamos a sacar. Bien. Y vamos a ponerle de color blanco esto. Bueno, como el enunciado decía marcar todas las FK también, vamos a poner como FK esto, para poder unir esto con esto. Y observar, conclusión. Esto me devuelve, no, a ver. Esto que está acá, unión con esto, me va a devolver esta tabla que está acá. Observar. Si hacemos la unión, ponemos 26 acá, vamos a poner 26 y 56 dos veces porque hacemos el inner join. Me devuelve esta tabla, la original. Entonces hicimos bien las cosas. Ustedes siempre se deben preguntar eso. Lo voy a poner acá. Siempre. Hice bien, tercera forma normal. Acá se pone. Si lo hice bien porque el inner me devuelve el original. Y se conservan las dependencias funcionales. Entonces, conclusión, tienen que fijarse que un PK sea PK. Tienen que fijarse que el inner te devuelve el original. Este y este me devuelve el original. Justo este y este me devuelve el original. Y también vemos no hay dependencias transitivas, entonces está en tercera forma normal. Listo. Este era el ejercicio así de simple, ¿no? Entonces empleado, tabla provincia, vamos a poner, provincia. Así era el ejercicio, es muy simple, solamente tienen que fijarse que el inner te devuelve el original. Veamos otro ejercicio, a ver, lo vamos a ver por arriba. El caso de este podría ser de dos formas. Vamos a ver dos formas. A ver, nosotros tenemos esto. Es otro ejercicio. Obviamente no está en primer forma normal porque hay atributos no, no atómicos, que sería este. Justamente es muy curioso, pero dice materia, costo y nota. Bueno, este es un atributo compuesto y además tiene múltiples valores adentro. ¿Qué hacemos? Como es compuesto, lo ponemos en simple. Como tiene múltiples valores, lo ponemos acá abajo. Y además hace referencia a esta misma persona, ¿no? Este mismo estudiante, Charles, Bob, color rosa, etc. ¿No? Bueno, acá podrían poner... Acá puse Bob, pero podría ser uno también. Es lo mismo. Ahora vamos a ver por qué es lo mismo también. La cosa es esta. Una vez que los atributos son atómicos, entonces está en primera forma normal. Ahora sí está en primera forma normal porque los atributos, bueno, no son multivaluados, ¿no? No son multivaluados ni compuestos. Pero ustedes siempre deben marcar en una tabla la clave primaria, ¿no? Y lo más fácil para marcar una clave primaria es, como vimos acá, nosotros vimos esta dependencia acá y esta otra dependencia, obviamente. Si uno agarra esto y esto y esto, como son dos dependencias parciales distintas, dos dependencias funcionales distintas, te va a dar como clave primaria, ¿no? Y lo mismo acá. Acá vemos que hay una dependencia funcional que es estudiante, determina nombre de estudiante, dirección y de casa, color, que sería esta, no, que sería esta que está acá. Y vemos que materia determina costo
y nota. Esta versión, esperen acá. Bien. Esta versión, la nota. Bien. Vamos a verlo bien entonces. Podríamos decir que materia determina costo. Vemos. ¿Por qué? Para cualquier valor English 50, matemática 50, info 50. Y también materia también podría determinar nota, ¿no? Porque vemos que para materia English tiene el B, para matemática tiene el A. O sea, son distintos, ¿no? Cuando uno ve distinto, la dependencia es automática. Pero bueno, acá vemos que materia determina estos dos. Determina estos dos. Si ustedes lo pensaron como que no es la nota de dificultad que tiene la materia en general, ¿no? Ahora, si usted lo piensa como que la nota es la nota que tuvo el estudiante en la materia, entonces van a tener que poner que materia solo determina costo, que determina costo nada más la materia. Determina costo y nota es determinado por el estudiante y la materia, ¿no? Es la nota que tuvo el estudiante en la materia, ¿no? Pero, bueno, como se ve, acá podría ser de las dos formas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarla como que la nota depende de la materia y el estudiante. Igual ahora vamos a hacer la otra forma. Entonces, ¿qué vemos? Estudiante, materia, que como se ve es la clave primaria, porque la unión de esto determina todas las demás filas de forma única, y así matemática con esto, y así esto con info. Entonces determina materia y de estudiante, nombre de estudiante, dirección y de casa, color de casa y nota. Si ustedes lo pensaron como que la nota es la nota del estudiante en la materia, ¿no? Si lo pensaron así, si lo pensaron que la nota era una nota así de dificultad que tenía la materia en general, bueno, está bien también, era posible. Bueno, entonces quedó esa dependencia y después quedó la del estudiante, ¿no? Que es la más fácil, que nombre de estudiante, estudiante determina nombre de estudiante, dirección y de casa. Y la última sería materia, determina el costo de esa materia, como se ve. Y no se olviden de poner los PK. Acá hay que ver si hay dependencia parciales. Si hay dependencia parciales. Y bueno, como vemos, hay dependencia parciales, porque si nosotros vemos que color de casa, dirección, nombre, no de las dos claves que tenemos ahí, entonces hay una dependencia ahí. Una dependencia parcial. Acá podemos aclarar, hay dependencia parcial y ponemos acá, ¿no? La dependencia. Y también hay otra dependencia parcial que es que el costo depende de materia. Entonces ponemos la otra. Ahí tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta dependencia parcial la tenemos que pasar una dependencia total. Entonces agarramos las dependencias parciales, ejemplo, y de estudiante, como se ve acá, y la ponemos aparte. Y ponemos como clave primaria de estudiante. Observar algo. No pongan repetidos. Es primary key esto, no me pongan repetidos. Después tenemos la otra dependencia, que es materia costo, como se ve acá. También está bien. Ve que para cada valor determinante determina un costo. Y por último, acá se va a ver repetido porque la clave primaria compuesta que determina una fila de forma única. Si de estudiante y materia, que es PK, y ahora le agregamos el FK para poder hacer la unión. Acá sí va a haber repetido porque, como dije, la clave primaria de esta identifica de forma única la fila. Entonces va a haber, acá sí va a haber repetición. Y justamente como nota la pensamos como que nota depende totalmente de estudiante y materia, entonces la dejamos ahí. Si ustedes pensaron que la nota dependía de materia, está bien, porque justamente acá no, en este C de datos no se ve una restricción sobre eso. Y entonces ahora sí hay dependencia total de costo con materia y de color de casa y de dirección con ID estudiante. Hay dependencia total, no había parcial. Bueno, bien. Entonces no hay dependencia parciales, está en segunda forma normal y además verifico que el inner join de estas tablas es posible y además me devuelve la original. ¿Sí? Me devuelve la original que era esta. Bien. Bueno, tenemos eso y ahora acá aparece algo muy curioso. ¿Estará en tercer forma normal? Pregunta acá. ¿Estará 3FN? Y la verdad que no.
Esto sí está en 3FN porque no hay dependencia transitiva. Esto está en 3FN porque no hay dependencia transitiva. Pero esto sí no está en 3FN porque color de casa no depende. O sea, el color de casa depende de un atributo no clave. El color de casa es un atributo no clave que depende de otro atributo no clave. Entonces, acá tenemos dependencia transitiva, ¿no? Justamente, voy a poner acá, y de casa determina color casa. Y esto nos olvidamos de agregar acá los demás, que uno lo puede hacer al principio. A ver, lo podría haber hecho al principio, pero bueno, para que sea más divertido. Bueno, hay dependencia transitiva. La dependencia transitiva es esta que hay. Entonces lo que vamos a hacer, solamente hay en esta tabla. Las demás tablas están en tercer forma normal. ¿Sí? Cuando vamos acá, entonces lo que hacemos es separamos esto. Como se ve, ahora quedó esto y quedó ID de casa y dirección. A ver, también dirección la podrían haber puesto acá, porque no hay una restricción, ¿no? Las restricciones siempre la vemos sobre el set de datos. Eso recuerden, sobre el set de datos. Ahora, si ustedes imaginan casos que podrían pasar, eso está mal, porque imagínense, si tenemos que hacer todos los casos posibles, no vamos a ir a una conclusión. Bien, tenemos dirección, Charles Street, color casa, esto. Bien, lo que hicimos entonces, copiamos esto, lo copiamos acá, justo con la dirección, y quedó este ID de casa. ID de casa quedó que es FK, no se olviden de ponerlo, porque ahora sí voy a fijarme en los parciales que pongan FK y todo eso. Acá también es FK, vamos a poner FK1, FK2, FK2, esto es PK, acá FK1. Bien, conclusión, si hacemos el inner y esto, me devuelve esta tabla en segunda forma normal, entonces estamos bien. Si hacemos el inner de esto y esto, que estaba en segunda forma normal, me va a devolver la primera forma normal, que sería esta. Si esta la pasamos a cero forma normal, me devuelve básicamente esto. Conclusión, hicimos bien las cosas, bien la normalización. Ahora, ustedes cuando terminan la normalización, supongamos, ¿no? Supongamos que terminamos la normalización, ¿no? A ver, vamos, terminamos la normalización. La realidad es esta. Cuando ustedes terminan de desnormalizar, ejemplo, clave primaria, English, Math, Info, no es algo muy óptimo. No es algo óptimo. Esto lo digo para que los otros años lo hagan bien. Pero hasta acá está bien normalizado. Listo, el parcial va a estar hasta ahí. Pero unas claves primarias óptimas no tienen palabras, como se ve acá. Son generalmente numéricas. Entonces, ejemplo, acá, English, y la verdad que no son claves primarias óptimas. Entonces lo que se hace en general, se agarra, ejemplo acá, vamos a hacer esto. Y lo que se hace es, se agrega ID, materia. Entonces ponemos 1, 2, 3. Vamos a sacar esto. Esto sí le ponemos PK, ¿no? Autoincremental, tenemos eso. ¿Y cómo quedó esto entonces? Entonces quedó así, ¿no? Esto quedó así. Bueno, esto lo podemos dejar así. Más aún creo que en el parcial decía ID casa Bob, algo así. Imagínense, decía Bob. Ahora si decía Bob, bueno, no importa. Ahora vamos a centrarnos en esto. Conclusión, esto que está acá es lo mismo que el que está acá. ¿Por qué? Hacemos el inner join de esto con esto, esto con esto, esto con esto, me va a devolver el original. ¿Sí? Solamente que pulimos un poco más la parte de clave primaria para que sea más óptima, ¿no? Porque poner materia como clave primaria cuando el tipo se puede equivocar en buscar mayúscula, minúscula, etcétera. Entonces se pone generalmente una clave primaria externa que nosotros le ponemos. Y acá lo mismo, ejemplo, sí, creo que había un parcial que decía Bob y de casa le ponía Bob, ¿no? Le ponía Bob, algo así. Entonces, nosotros como sabemos que un nombre, un string, es algo, no es óptimo, entonces lo que hacemos, lo que haríamos acá, podríamos cambiarle un poco el nombre, identificación. Acá le ponemos 1, acá le ponemos PK y así, ¿vieron? Se queda así o le cambian en vez de ID casa le ponen nombre, ¿no? O este le podríamos poner sí, identificación casa, le ponemos así. Y obviamente acá tendríamos que cambiarlo por
identificación casa y le poníamos un 1. Ejemplo, ¿no? Esto por eficiencia nada más se hace. Pero las formas normales, hasta la tercera forma normal utilizan las columnas que hay ahí. No inventen columnas ni nada del estilo. Después cuando terminaron, si ustedes quieren, tienen tiempo y quieren mostrármelo a mí, pero no lo voy a corregir, le pueden poner una clave primaria buena, que lo identifique de forma óptima. Bueno, eso es todo.